Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a esta hermosa tarde de martes en nuestra reunión habitual. Mientras pongo las diapositivas, Ivoncita, ¿me regalas la oración de bienvenida, por favor? Sí, señora. Amado Jesús, gracias, Señor, por esta tarde, Señor, en que nosotros vamos a estudiar más de tu palabra y vas a enseñarnos tú, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor, todo lo que tú tengas para decirnos en el día de hoy, Señor, para que podamos aplicar, Señor, de esas palabras, Señor, que son verdad, Señor, en nuestra vida, Padre. Quita todo ruido, toda imaginación errónea, Señor, todo pensamiento, Señor, todo lo que haya en nuestros pensamientos y que nos sirva, Señor, para la realización de tu obra, Señor, aquí en esta tierra, Señor, para que seas tú, Señor, con tu verdad solamente, Señor, ministrándonos, Señor, y guiándonos, Señor, en este camino. Bendice, Señor, a cada una de las familias, Padre, que aquí están representadas, escuchando y viendo, Señor, toda esta presentación que mi tía Liliana, Señor, ha preparado, Señor, con amor, Señor, para ti primero, Señor, y para que muchas personas, Señor, se edifiquen, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que el que esté caído, Señor, a través de esta palabra que hoy vamos a aprender y a escuchar, sea levantado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, mi Ivoncita. Espérate que tengo aquí un pequeño problema técnico. Hoy ha estado sobando el computador, me tocó reiniciarlo, pero entonces... Hola, nuevamente unos problemas técnicos, pero ya estamos aquí. Chicos, hoy estamos en nuestra clase número 28. Les recuerdo que para los que quieran ver las 27 clases anteriores, pueden entrar a YouTube en Liliana Parga y ahí está todas las clases para que se pongan al día. Lo mismo las personas que tengan algún comentario o que quieran hacer alguna pregunta en el email lilipargas@yahoo.com. Les recuerdo que estamos haciendo un hermoso estudio sobre el Nuevo Testamento. Estamos en el primer bloque del Nuevo Testamento, que son los evangelios. Ya vimos el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, y en este momento estamos estudiando el evangelio de Juan. Todas las clases les digo esto y es para que se les quede grabado por siempre en ese cerebrito. Mateo va dirigido a los judíos, presentando a Jesús como el Mesías. Marcos va dirigido a los romanos, presentando a Jesús como siervo. Lucas va dirigido a los griegos, presentando a Jesús como hombre. Y Juan va dirigido a la iglesia, presentando a Jesús como Dios. Como cada clase hacemos, vamos a recordar los puntos principales de la clase anterior. Hace 8 días, Juan nos enseñaba muchas cosas importantes y entre ellas lo más importante que todo ser humano debe aprender y es que necesitamos un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento consiste en que es un boleto, el único boleto de entrada para el cielo es el nuevo nacimiento. Ese paraíso que nosotros perdimos en el Génesis, la única manera de recuperarlo es a través de Jesucristo. Y Juan nos lo cuenta con una historia que tuvo Jesús con un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era uno de los principales fariseos y fue de noche a visitar al Señor Jesucristo. Y es cuando Jesús, al ver que Nicodemo tenía un corazón ya preparado, fértil para poder sembrar esa semillita, le habla por primera vez del nuevo nacimiento. Jesús le dice, quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, como cualquiera de nosotros, le preguntó cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo. Y recuerden que él les enseñaba que esto nada tiene que ver con la reencarnación. El mismo Jesucristo lo explica cuando dice que se trata de un nacimiento espiritual. Y lo que hemos estado aprendiendo en todas las clases, que consiste en creer en Jesucristo y recibirlo en nuestro corazón como Señor y Salvador. El nuevo nacimiento, lo más importante que todo ser humano debe comprender. También Jesús le contó a Nicodemo la historia o le recordó que así como en el Antiguo Testamento Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto y todas las personas que eran picadas por serpientes se acuerdan que por ellos haber murmurado y haber pecado, Dios mandó serpientes y cuando los mordían, ellos veían esta serpiente de bronce y el que miraba a la serpiente era sanado de la picadura, de la mordida de la culebra.
que era una enseñanza de una manera muy vivencial de lo que iba a ser muchos años después el Señor Jesucristo. Jesús, el Hijo del Hombre, también fue levantado en lo alto, en la cruz, para que todo aquel que estaba muerto espiritualmente, al ver, a creer en Jesucristo, encontrara la vida eterna. Vimos uno de los versículos más importantes de la Biblia, el versículo que más se conoce dentro del mundo cristiano, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna, donde nos ratifica que la única manera de entrar en el reino de Dios, de tener la salvación, es a través del Señor Jesucristo. También aprendimos algo muy importante y es que nosotros estamos en un mundo que está en oscuridad total. Y cuando nosotros nacemos, nacemos ciegos espiritualmente y nacemos en un mundo oscuro. Y ya nacemos como pecadores, ya nacemos como reos. El solo hecho de nacer en este planeta Tierra ya nos hace condenados, estamos condenados a una vida separados de Dios. Y que Dios, respetando nuestro libre albedrío, nos da la oportunidad que salgamos de la oscuridad y que sigamos la luz de Jesucristo, que dejemos las tinieblas y vayamos a la luz. Por eso es que la gente se condena sola. Dios no manda al infierno a nadie. Las personas deciden solitas con su libre albedrío irse al infierno porque Dios nos da la solución. La manera de dejar las tinieblas y pasarse la luz, a pasarse a la luz, es a través de Jesucristo. Y también aprendimos cómo Juan explicaba que a él le tocaba menguar para que Jesús creciera. Y es la misma enseñanza que nos da la palabra de Dios a nosotros. Cuando nosotros ya aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ese proceso de santificación que empezamos consiste en que nosotros cada día nos parezcamos menos a nosotros mismos, porque pues no valemos la pena, tenemos tantas cosas horribles, y que cada día nos parezcamos más al Señor Jesucristo. En eso consiste la santificación, en que cada día las otras personas vean más al Señor Jesucristo reflejado en nuestra vida. ¿Qué vimos también hace 8 días? Vimos también cómo Juan nos enseña que el Señor Jesucristo empezó a tener más discípulos que Juan, por eso es que Juan le da esa enseñanza, y habían muchos bautizos, pero que no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Y el Señor Jesús se fue de Judea a Galilea para seguir evangelizando, pero al pasar por Samaria, hace una parada en un pueblito llamado Sicar, y es cuando tiene un encuentro hermosísimo en el pozo de Jacob con la mujer samaritana. Cuando Jesús le pide agua a la mujer samaritana, que no les voy a volver a contar la historia porque ya la vimos hace 8 días, la mujer se aterra porque ¿cómo se te ocurre? Le dice a Jesús pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana. Ya sabemos perfectamente cuál era la enemistad que había entre judíos y samaritanos. Y es cuando el Señor Jesús entonces la lleva de un plano físico a un plano espiritual, ofreciéndole un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer estaba pensando en calmar su sed física, pero el Señor Jesús le estaba ofreciendo el agua que da la vida eterna. Y como la mujer como que no entendía esta parte espiritual, entonces Jesús le cuenta todo su pasado y las cosas que está haciendo mal, utilizando el don de la palabra, y ya la lleva al plano espiritual, y es cuando la mujer le dice que ellos adoran en un monte, que los judíos adoran en Jerusalén, y el Señor Jesús le enseña que eso ya no importa, que de ahora en adelante ya no importa el sitio donde se va a adorar, porque la adoración es en espíritu y en verdad. Y la mujer cree y le dice, yo creo que va a venir el Cristo, que va a venir el Mesías, y es cuando Jesús le dice estas palabras tan bonitas: ese soy yo. La mujer se va al pueblo y llama a todos sus coterráneos, y ellos van ante Jesús y también ellos creen. Y es muy bonito porque es una nación pagana que se ha desviado, y Jesús tiene una acogida fenomenal en ese sitio, cosa que no hicieron ni siquiera las personas que lo conocían a él desde niño. Después vimos que Jesús entonces sigue su camino a Galilea y que fue bien recibido por los galileos.
Se encuentra en Caná de Galilea, en el mismo pueblito donde hizo el primer milagro, donde convirtió el agua en vino, porque un funcionario real tenía un hijo enfermo y Jesús simplemente da su palabra y el hijo sana. Entonces, pues otro emisario más que empieza a evangelizar sobre el poder de Jesucristo. También vimos la historia de cómo la ciudad de Jerusalén, que está rodeada por una muralla, la muralla tiene 12 puertas principales y nos habla sobre algo que ocurrió en la puerta llamada Las Ovejas. Y recordemos que se llamaba así porque la puerta estaba cerca a un estanque y por esa puerta entraban las ovejas para que posteriormente fueran llevadas al templo para el sacrificio. Ahí vimos que en ese pozo se hacían muchos enfermos, cojos, ciegos, paralíticos, porque ellos tenían una creencia, había una superstición que un ángel tocaba el agua y el agua se movía, porque de tanto en tanto el agua se movía y ellos tenían esa creencia que no era verdad, lógicamente, que un ángel tocaba el agua y que el primero que entrara al agua era sanado de todas sus enfermedades. Y ahí quedamos. Entonces vamos a seguir en Juan capítulo 5, versículos del 5 al 9 que dice, entre ellos, es decir, entre las personas enfermas que están esperando que el agua se agite, se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. 38 años todos los días yendo al pozo para esperar que el agua se agitara y él poder entrar. 38 años que no lo había logrado. Ahora, les confieso que a mí este personaje, que ya se van a dar cuenta que Jesús hace un milagro en él, casi no me gusta. Y les voy a contar por qué casi no me gusta. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar, pero ese día era sábado. Entonces, venga, les cuento porque casi no me gusta este personaje. Porque el Señor Jesús le hace una pregunta muy sencilla. ¿Quieres quedar sano? Lo único que él tenía que responder era sí o no. Y lógicamente cualquier persona en sus cabales, pues una persona enferma, ¿quién quiere seguir enfermo? Pues la única respuesta era sí, señor, quiero quedar sano o simplemente un sí. En cambio, él le empieza a contar toda una historia de por qué no había quedado sano y del agua y que nadie lo llevaba. Si se dan cuenta, víctima, el pobre victimario, pues que nadie le ayuda. Y el Señor Jesús simplemente le estaba haciendo una pregunta. Tanto que el Señor Jesús tampoco esperaba esa respuesta y simplemente le dice, ay, mijito, mejor dicho, coja su camilla, levántese. O sea, le hace el milagro de una, porque con toda esa quejadera, pues lógicamente no iban a llegar pronto al punto que era que Jesús hiciera el milagro. Entonces de una vez le dice, levántate, recoge tu camilla y anda. Inmediatamente, este hombre cojo 38 años, queda sano. Y él coge su camilla, su estera y se va. Y el versículo recalca que ese día era sábado. Acuérdense de la importancia del Shabbat, del día de reposo. Es un día en que Dios descansó, nos dice el Antiguo Testamento, después de toda la creación, pero es un día en que se le ofreció ese día de descanso al hombre para que el hombre descansara después de 6 días de arduo trabajo y tuviera un día para descansar y dedicarlo a la oración de Dios. Pero para este entonces los hombres ya le habían añadido tantas cláusulas a este día que se había convertido en una carga para los judíos. En vez de ser un día de descanso, era una carga total porque eso habían tantas reglas que ellos vivían asustados porque no sabían exactamente qué hacer y qué no hacer porque todo era, cualquier cosa podía quebrantar el sábado. Y entre las leyes que quebrantaban el sábado estaba esto, cargar algo, imagínense ustedes. Y entonces a mí me encanta porque ya hemos visto en todos los otros 3 evangelios cómo el Señor Jesús se gozó haciendo milagros el sábado, porque les estaba dando una gran lección tanto a los fariseos que nunca aprendieron la lección como al pueblo judío, de que eso ya estaba cambiando, de que ya el sábado no iba a ser una carga, sino que iba a ser como Dios lo había prediseñado
que fuera una bendición y un día de descanso para los seres humanos. ¿Cómo sigue la historia? Por eso los judíos, los fariseos que se encontraron con ellos, le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda. Les respondió: ¿quién es ese hombre que te dijo recógela y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Miren esto. Ahí siguen los fariseos, como siempre, detrás de todo lo que hacía Jesús para molestarlo. Ellos se dieron cuenta, entonces interrogan al hombre, lo regañan porque está cargando la camilla en sábado y le preguntan: ¿por qué lo estás haciendo? Y el otro hombre, o sea, ni los fariseos se dan cuenta del milagro de que el hombre está sano, está caminando, no se dan cuenta de eso. Y el hombre tampoco defiende a Jesús, tampoco dice: miren, me pasó algo hermosísimo, alguien me sanó, sino que le echa la culpa a Jesús. El que me sanó me dijo que la recogiera. Entonces ya empezó a quejarse, ya está sano, pero está quejándose ya. Después de esto, o sea, de que los fariseos interrogaron al hombre, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Miren dos cosas, seguimos, me cae gordo este. Mire, dice, aquí nos está ratificando el Señor Jesús que la enfermedad de él es por culpa del pecado, porque le está diciendo: no vuelvas a pecar, porque si no te va a ocurrir algo peor. Yo estoy segura que a este hombre le ocurrió después algo peor. Debió hacer algo, pues no debió seguir en su camino de santidad, sino que debió pecar y seguramente le pasó algo peor. Porque miren, este sapo inmediatamente se va para donde los judíos, donde los fariseos, y les cuenta que el que lo había sanado se llama Jesús. ¿No les cae gordo también? Entonces, aquí el Señor Jesucristo, a través de esta historia de la sanidad de este paralítico, pues también nos da muchas enseñanzas y muchas lecciones. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía: mi Padre aún está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Y aquí empieza algo importantísimo que Juan nos explica de una manera más profunda, que ya lo habíamos visto en otros evangelios, pero es porque el Señor tiene tanto énfasis en supuestamente quebrantar el sábado, quebrantar el sábado. Es para darles una lección muy grande. Jesús es Señor del sábado. Y recuerda que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, que las cosas ya están cambiando, que había un antiguo pacto, pero que ahora hay un nuevo pacto. En el antiguo pacto, el sábado era consagrado a Dios, pero en el nuevo pacto, todos los días son consagrados a Dios, todos los días son dedicados a Dios. Entonces, Jesús empieza a meter esas enseñanzas para que esa mentalidad, ese cassette, ese chip que tienen los judíos de haber practicado 4000 años el judaísmo, pues poco a poco empiecen a rebobinar un reset, porque acuérdense que el Señor Jesús empieza a cambiar la ley por el amor. Y es una transición poco a poco, porque pues tanto tiempo practicando eso no iba a ser fácil. Entonces el Señor empieza poco a poco. Y el Señor, fíjense que, por ejemplo, los adventistas, este es un cuadro que he sacado de una enseñanza de la iglesia adventista, a que dice: si Jesús descansó el sábado, yo también descansaré, porque ellos guardan el sábado. Pero miren que aquí en este pasaje que acabamos de leer, el Señor ratifica que ya el sábado no se puede mirar con los mismos ojos que se veía en el Antiguo Testamento, porque el Señor Jesús está ratificando. Dice: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. El trabajo que está haciendo el Señor Jesús es haciendo cosas buenas, el bien para otras personas. Entonces jamás pueden
pretender que hacerle el bien a otra persona esté clasificado entre las cosas prohibidas para hacer en un día. Todos los días tenemos que hacer el bien y eso es trabajo. Entonces aquí el Señor Jesús está ratificando y está desmintiendo lo que vimos anteriormente, que los adventistas dicen con mucho orgullo, si Jesús descansó el sábado, yo también descansaré, cuando Jesús está diciendo, mi Padre aún hoy, o sea, hoy sábado, está trabajando y yo también trabajando. ¿Sí ven? ¡Pam! Cambió totalmente lo que se creía y lo que se practicaba hasta ese momento. Vamos para Juan 5:19. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre la hace también el Hijo. Y aquí empieza el Señor Jesucristo a dar una enseñanza más profunda todavía. Cuando el Señor Jesucristo empieza como a cambiar todo lo que hasta el momento habían estado ellos practicando, pues ellos, los fariseos sobre todo, les preguntan, bueno, ¿y por qué está haciendo esos cambios? ¿Por qué está, con qué autoridad está haciendo eso? Y algo que no nos contaban los otros evangelios es que el Señor Jesucristo desde el primer momento les empezó a decir a todas las personas que lo oían, a los judíos, que él venía a hacer todos esos cambios con la autoridad del Padre. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento el personaje principal es Dios Padre. Durante 4000 años los judíos estuvieron adorando, creyendo y siguiendo a Dios. ¿Recuerdan la Shema judía? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno solo es. Entonces ellos tienen el concepto de Dios como Dios Padre. Pero el Señor Jesucristo aquí les va a empezar a enseñar el concepto de la Trinidad. Entonces, ellos ya conocen bien la primera persona de la Trinidad, Dios Padre, porque durante 4000 años han estado en contacto con Dios Padre. Pero el Señor Jesucristo viene a enseñarles, aunque Jesucristo existió por toda la eternidad y en el Antiguo Testamento también tuvo apariciones, ellos no lo entendían bien. Entonces Jesucristo empieza a enseñarles que Él viene como la segunda persona de la Trinidad. Papá, Dios lo mandó, Dios Padre lo manda, y él como segunda persona de la Trinidad puede hacer todo lo que Dios Padre hace. Entonces, de una manera práctica, vivencial, ellos en vivo y en directo empiezan a tener contacto con la segunda persona de la Trinidad. La primera persona de la Trinidad no hay ningún problema, ellos la conocen muy bien. Ahora, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, el Hijo, está entrando en sus vidas. Y ahora en adelante Jesús siempre les dice, mire, yo hago esto porque mi papá me envió a hacerlo. Yo tengo autorización de mi papá para hacerlo. Y poco a poco va metiendo toda la cabecita, la mentalidad de los judíos a que existe una segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el mismo Dios. Entonces, van a ver esto mucho ustedes en los siguientes versículos de cómo siempre el Señor Jesús les dice que Él hace todo lo que está haciendo con la autoridad del papá. Nada hace el Hijo, sino lo que ve hacer al Padre. El Señor Jesús quería que los judíos también pensasen en Él como igual a Dios. O sea, no solamente era la segunda persona de la Trinidad del Hijo, sino que también era Dios, con todos los atributos que tiene Dios como su omnipotencia. Tiene poder de todo. Versículos 20-23. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Si ven que sigue la misma tónica de estar hablando de Dios como su papá. Y dice que el Padre lo ama tanto que es el que le muestra todo lo que tiene que hacer y que Él está haciendo todo en el nombre del Padre. El Hijo da vida a quienes Él le place. Ellos tenían muy claro que Dios Padre era el creador de toda la vida. Y entonces Él está diciendo, mire, yo también tengo ese poder de dar vida. Todavía no había resucitado a nadie, pero Él les va a demostrar
que Él también tiene el poder de dar vida y dice a quienes Él le place, así como está la soberanía de Dios, acuérdense de el gran atributo de Dios, la soberanía, que Dios hace lo que se le da la gana porque es Dios, que ese atributo también lo tiene el Hijo, la soberanía, porque Él le da vida a quien Él le place. Y también les está diciendo, el Padre no solamente me ha dado todos estos atributos y me ha delegado a hacer muchas cosas, sino que también el juicio final, el juicio que va a haber para los pecadores, soy yo el que voy a ejecutar ese juicio. El Padre ha delegado en Jesucristo, en el Hijo, todo juicio. Así que tienen que ir pianito conmigo porque al final todos van a estar es ante mí porque Dios Padre no es el que juzga, sino soy yo el que voy a dirigir ese juicio. Miren cómo les está hablando el Señor Jesucristo y les dice, ustedes honran a Dios. Supuestamente aman a Dios porque después nos vamos a enterar que realmente los fariseos y los sacerdotes y los maestros de la ley realmente no estaban amando a Dios. Pero si ustedes dicen honrar a Dios, la mejor manera de honrar a Dios es honrando a su Hijo, honrando a Jesucristo. Juan 5:24, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y aquí nos confirma lo que hemos estado estudiando desde el principio del año, que la única manera de recuperar el paraíso perdido, de tener vida eterna, de entrar al reino de Dios, de tener la salvación, de ir al cielo, todo eso es lo mismo, es a través de Jesucristo. ¿Cómo puedo entonces evitar el juicio de Dios? Cristo es el camino a la salvación. Si tú no aceptas a Jesucristo como enviado de Dios, como nuestro Salvador, te vas a presentar ante Dios como un reo y Dios tu juez. Pero si recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, ya te vas a presentar ante Dios como tu papá y a Jesucristo como tu abogado defensor. Una gran diferencia. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Todo el mundo estaba muerto espiritualmente. Entonces dice Jesús, ha llegado ya, porque ya empezó el ministerio de Jesucristo. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Entonces, todos nacemos espiritualmente muertos, ya lo espero que lo tengan claro. Todos nacemos como pecadores en un mundo que está bajo maldición y en un mundo oscuro, en un mundo lleno de tinieblas. Y todos somos reos. No necesitamos hacer nada para estar condenados, porque ya todos, el solo hecho de nacer ya nos condena, estamos condenados. Lo que tenemos que hacer es actuar para salir de las tinieblas a la luz, de tener vida y acabar con esa muerte espiritual. Y recuerden que el Señor Jesucristo también demostró que Él tenía esa autoridad de Dios resucitando a personas. Y en el Nuevo Testamento nos hablan de tres personas que Él resucitó. El hijo único de la viuda de Naín, que fue la primera resurrección que Él hizo. ¿Se acuerdan? La hija del magistrado Jairo. Y la más conocida de todas, la resurrección de su amigo Lázaro. Entonces Él comprobó con estas resurrecciones que Él tenía autoridad sobre la vida y la muerte. El final del nacimiento es la muerte y el final de la muerte es el nacimiento. Pongan atención a esta frase, ¿sí la entendieron? El final del nacimiento es la muerte, ¿no es cierto? Nosotros nacemos y desde el momento en que nacemos empezamos a morir. El final del nacimiento es la muerte, pero el final de la muerte es el nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Pongan atención a esto que es clave. Si tú naces una vez y mueres dos veces, o naces dos veces y muere una vez, hay una gran diferencia. Se los explico. ¿Qué significa nacer una vez? Si tú naces una vez y mueres dos veces, tienes vida eterna, entras al reino de Dios, tienes la salvación. ¿Qué significa nacer una vez y morir dos veces? Todos nacemos una vez, ¿no es cierto? Todos nacemos físicamente de nuestra madre, eso es nacer una vez.
Pero si tú no haces absolutamente nada en tu vida, el tiempo que estés aquí en el planeta Tierra, solamente ese nacimiento físico, vas a morir dos veces. ¿Cuáles son esas dos muertes? Pues la primera muerte es la muerte física, común y corriente, por la que vamos a pasar todos. Nos morimos, ¿no es cierto? A los 50, 60, 80 o 100 años. Esa es la primera muerte. Pero la segunda muerte, se le llama la segunda muerte, cuando al final tú estés ante Dios como juez, estés en el último juicio, en ese juicio que se llama el gran trono blanco, donde van a estar las personas que rechazaron a Jesucristo. Todas las personas que rechazaron a Jesucristo van a estar en un juicio que se llama el gran trono blanco y después de ese juicio van a un sitio que se llama el lago de fuego y azufre. Esa ida al lago de fuego y azufre, o sea, eternidad total lejos de Dios, es lo que se conoce como la segunda muerte. Entonces, si tú naces solamente una vez, vas a morir dos veces, la muerte física y posteriormente la muerte para vida eterna en el lago de fuego y azufre. En cambio, si tú naces dos veces, mueres solo una vez. ¿Qué es nacer dos veces? El nacimiento físico, que ya entendimos en qué consiste el que tenemos todos común y corriente, que nacemos de nuestra mamá, pero si tú naces por segunda vez en el nuevo nacimiento que nos ha estado explicando Jesús, que le explicó a Nicodemo, que nacemos espiritualmente al recibir a Jesucristo, al final solo vas a morir una vez, la muerte física. Y eso porque vamos a aprender que no todo el mundo va a morir físicamente. Va a haber un grupo de personas, yo oro por estar en ese grupo de personas, que no vamos a saber qué es la muerte, porque nos vamos a ir en el rapto de la iglesia. Entonces vuelvo y les repito, si tú naces una vez, vas a morir dos veces, pero si naces dos veces, vas a morir una vez. Entonces, espero que todos los que me estén oyendo ya hayan tenido los dos nacimientos, el físico y el espiritual, para que solo mueran una vez. Seguimos, Juan 25, 28, 30. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Entonces aquí el Señor Jesús les está diciendo, todavía ellos no lo sabían, pero la misión de Jesucristo aquí en la tierra era morir por nuestros pecados para comprarnos a nosotros con su sangre, pagar por lo que nosotros deberíamos haber pagado y resucitar para vencer a la muerte y a Satanás. Y él nos está diciendo, así como yo voy a resucitar, absolutamente todos los seres humanos van a resucitar en diferentes épocas de la historia, pero todos van a resucitar. Ahora, tengan cuidado, porque los que han rechazado a Jesucristo van a resucitar para ser juzgados en el gran trono blanco y los que aceptaron a Cristo van a resucitar para ir al tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es el sitio donde se van a recibir premios y el gran trono blanco es el sitio donde después se van a enviar a todas las personas que rechazaron a Jesucristo al lago de fuego y azufre. El Señor Jesucristo está contando todo esto y les está diciendo, y yo tengo la autoridad de hacer esto al final en estos juicios, porque Dios Padre me ha enviado, porque papá me ha enviado, yo tengo la autoridad. Si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. Otro es el que testifica en mi favor y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Recuerda que en la ley judía, para que un testimonio fuera válido, se necesitaba mínimo dos testigos. Y aquí el Señor Jesucristo dice, mire, si yo testifico, o sea, si yo les estoy diciendo a ustedes, créanme a mí, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo tengo el poder para juzgarlos, el que no crea en mí va a estar condenado, pues eso no tendría tanta validez, ¿no es cierto? No sería, sería hasta
no sería prudente pues que uno mismo diga todas las cosas buenas de uno. Él dice, hay muchas cosas que testifican. Mi solo testimonio debería valer porque yo soy Dios, dice Jesucristo, pero hay muchas cosas que testifican de mí, por ejemplo, el testimonio de Juan. Todas las personas que oían a Juan, el pueblo que estaba oyendo en ese momento a Jesucristo, habían creído en Juan, que Juan era un profeta enviado de Dios, y Juan de una manera muy clara les había dicho que Jesús era el Cordero, el Mesías, el Cristo esperado desde el Antiguo Testamento. Entonces ya ahí había un testimonio. También todo lo que en ese momento Jesucristo estaba haciendo era un testimonio, sus obras eran un testimonio porque Jesús estaba cumpliendo punto por punto todas las profecías que estaban en el Antiguo Testamento. También el testimonio del Padre, recuerdan que en varias oportunidades la misma voz del Padre le decía, este es mi Hijo amado, y había un testimonio y el respaldo de Dios en todo lo que Jesús estaba haciendo. Todo el Antiguo Testamento es un testimonio, porque si ellos se hubieran puesto en el trabajo de verificar cada una de las profecías que hablaban del Señor Jesucristo y lo que Jesús estaba haciendo en el momento, tendrían que haber chuleado absolutamente todas, las estaba cumpliendo el Señor Jesucristo. Y todavía faltaba el testimonio más grande que todavía no había llegado y era el testimonio del Espíritu Santo, que es la cereza del pastel de todos los testimonios. Entonces, por testimonios, el Señor Jesucristo no tenía ningún problema de demostrar que Él era el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio un testimonio válido. Recuerdan que le preguntaban a Juan, ¿tú eres el Cristo? Y Juan les decía, no, yo no soy el Cristo. Y cuando vio a Jesús les dijo a todo el mundo, mire, él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y no es que acepte yo el testimonio de un hombre. Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Él no tendría la necesidad de que un hombre testificara de él, pero por el corazón duro de los seres humanos, pues por eso está nombrando a Juan. Y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. Entonces, le creyeron a Juan, mucha gente le creyó a Juan y él está diciendo, él era una lámpara muy importante, pero él me alumbró a mí. ¿Y por qué están teniendo tantos problemas para creer que yo soy el Mesías? El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo, es la que testifica que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes porque no creen en aquel a quien Él envió. Y el Señor Jesucristo les vuelve a decir, mire, ustedes tienen tanto problema para aceptar que yo soy el Hijo de Dios, porque realmente ustedes, aunque se saben las escrituras de memoria, no viven su palabra, no la practican. Y acuérdense que con Dios las cosas son al revés. Para ver, primero hay que creer. Y ellos estaban esperando ver para creer. Y es primero creer para ver. Y es porque ellos realmente no estaban viviendo la palabra de Dios, porque Dios Padre estaba señalando a Jesucristo como el Mesías desde el nacimiento, desde el primer momento. Ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Es que de pronto para nosotros no alcanzamos a comprender la magnitud de lo que el Señor Jesús está diciendo, de cómo es posible ustedes que llevan 4000 años estudiando las escrituras en donde se habla de mí, de todo lo que yo iba a hacer, y me están viendo en carne, me están viendo en vivo y en directo, y no me identificaron inmediatamente. Eso es lo que dice uno, ¿cómo es posible? Si nosotros no tuvimos ese pasado la mayoría de nosotros venimos de un sistema religioso donde no tuvimos contacto con la palabra de Dios, con el manual de instrucciones. Si nosotros no teníamos todo ese conocimiento previo, no vimos a Jesucristo en vivo y en directo y sin embargo, al leer las escrituras, identificamos inmediatamente a ese Mesías esperado con el Señor Jesucristo. Y ellos que tenían todo en las narices,
no lo aceptaron, no creyeron o no quisieron aceptarlo. La gloria humana no la acepto, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan, pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que vienen del Dios único? Dios, Jesús no necesitaba la gloria de seres humanos, él tenía toda la aceptación de Dios Padre, y les está diciendo, mire, ustedes no están viendo lo que es tan claro que yo soy el Hijo de Dios, porque ustedes no ven más allá de sus narices y lo único que hacen es mirarse los unos a los otros y aplaudirse los unos a los otros y honrarse y darse en gloria los unos a los otros. No están mirando al cielo. Y hoy en día sucede lo mismo. Los que aman a Dios vivirán siempre en su luz. Y Jesús les dice, ¿saben por qué ustedes no me están reconociendo? Porque realmente no aman a Dios. El que verdaderamente ama a Dios, automáticamente está en la luz y puede percibir con claridad todas las cosas espirituales. Pero el que no ama a Dios, sigue en tinieblas. Y para ellos todo lo que sea de la luz es locura. Entonces no ven, por más que puedan, no ven. Miren, cuando hay una habitación en total oscuridad y tú estás caminando en la habitación y te tropiezas con un mueble, y entonces buscas la luz y prendes la luz y ves todos los muebles. Los muebles no aparecen cuando tú prendes la luz. Los muebles ya existían ahí desde antes. Lo que pasa es que tú no los veías porque estabas en la oscuridad, pero ya todo existía. Lo mismo pasa con el mundo espiritual. Desde el principio todo está preparado, que nosotros recuperemos el paraíso, que Jesús viniera, pero como la gente está en tinieblas, no perciben todo lo que hay dentro del mundo espiritual. Y Jesús les dice, pero va a venir otro, hablando del anticristo, que les va a decir una cantidad de barrabasadas y a ese sí le van a creer, porque él también está en la oscuridad como ustedes. Y es que hoy en día la idolatría que hay por sí mismos, por la misma persona y por ídolos de papel, los cantantes, los actores, los futbolistas, personas totalmente en la oscuridad, no pueden ver más allá, están totalmente a ciegas y solamente como tanteando se encuentran con otros ciegos. Por eso no pueden ver lo que hay en la luz. Juan 5, 45, 47. Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Jesús no es un sapo como el paralítico que se sanó. Dice, yo no soy el que los voy a acusar. Quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? Aquí me encanta porque acuérdense que Jesús es hablándole directamente a los sacerdotes, a los escribas, a los maestros de la ley que manejaban al derecho y al revés todas las escrituras, pero también el pueblo también conocía toda, practicaban el judaísmo y conocían todo el Antiguo Testamento, y para ellos una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento es Moisés. Y siempre, en varias oportunidades, cuando Jesús decía algo, ellos le reclamaban a Jesús que cómo era posible, que cómo él tenía la osadía de compararse con Moisés o con Abraham o con David, con todos esos personajes del Antiguo Testamento que para ellos eran tan importantes. Entonces el Señor Jesús les está diciendo, ustedes que se jactan de creerle a Moisés, ¿cómo es posible entonces que no crean si él habla de mí en todo momento? Recuerden ustedes que Moisés fue el que escribió el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, que se conoce también como la ley o la Torá en hebreo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios fueron escritos por Moisés, y en esos 5 libros y de ahí en adelante se habla del Mesías, se habla de Jesucristo. Entonces, por eso Jesús les reclama eso. Mire, por ejemplo, cada vez que en el Antiguo Testamento se habla de el ángel de Jehová, está refiriéndose a Jesucristo. Eso se conoce como una cristofanía. Jesucristo, acuérdense que Jesucristo es Dios y Él ha existido siempre.
antes de encarnarse, es decir, antes de venir como hombre aquí a la tierra, antes de haber estado en el vientre de María, Jesús también vino a la tierra en varias oportunidades. Cuando, por ejemplo, visitó a Abraham antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, en varias oportunidades cuando peleó con Jacob, todas esas apariciones en el Antiguo Testamento que las llaman como el ángel de Jehová, se trata del Señor Jesucristo. Entonces, ahí en el Antiguo Testamento estaban hablando de él. Cada vez que los judíos sacrificaban un cordero por el perdón de sus pecados, hacían ese holocausto, ellos sabían que estaban haciendo eso hasta que llegara el cordero perfecto, el cordero que iba a quitar el pecado del mundo, y se refería al Señor Jesucristo. Cada vez que se hablaba del león de la tribu de Judá, se referían al Mesías venidero, es decir, al Señor Jesucristo. Y cada vez que Moisés golpeaba la roca para darle agua de beber al pueblo para que no tuvieran sed, también les recordaba que iba a llegar un momento en que iba a llegar el Dios perfecto que les iba a dar esa agua para que no volvieran a tener sed en toda la vida. Entonces, todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo, por eso el Señor les reclama. En el capítulo 6 de Juan, de los versículos 1 al 15, no lo vamos a leer porque ya lo hemos visto en los otros tres evangelios. Esta historia la saben muy bien ustedes, que es cuando Jesús alimenta a los 5,000, hace el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Tampoco vamos a leer esta porción del versículo 16 al 21, que es cuando el Señor Jesucristo camina sobre el agua, ¿recuerdan? Aquí Juan no nombra que también Pedro sale de la barca y también camina sobre el agua, pero se empieza a hundir por falta de fe. Simplemente Juan nombra el milagro de que Jesús camina sobre el agua y llega a la barca, pero esa historia la conocemos muy bien. Vamos entonces para versículos 22-24. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Había mucha gente que seguía a Jesús. En los evangelios nos dicen que multitudes lo seguían. Algunos, algunos lo empezaron a seguir porque reconocieron que él era el Mesías. Algunos lo empezaron a seguir por curiosidad para saber este personaje quién era y qué hacía. Algunos lo empezaron a seguir porque se estaban dando cuenta que él estaba haciendo milagros de sanidad, porque sus palabras los reconfortaban, les daban ánimos. Pero cuando Jesús hizo el milagro de multiplicar los panes y los peces, es decir, que alimentó a tanta multitud, uff, ahí sí que lo empezaron a seguir multitudes. La gente empezó a seguirlo para comer. Les parece conocido con la actualidad algunas campañas que se hacen y entonces pasan el tamal, pasan el sándwich? Pues la gente lo empezó a seguir y resulta que ocurrió algo curioso. Jesús, después de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús les dice a los discípulos que vayan a la otra orilla del lago y solamente había una barca. Pero la multitud se les pierde Jesús y la multitud estaba como loca buscando a Jesús, no porque quieran el pan que da vida, sino el pan de verdad. Y se dan cuenta que está en la otra orilla y se preguntan, hola, ¿y cómo pasó este a la otra orilla si solo había una barca? ¿Cómo llegó a la otra orilla? Y lo estaban siguiendo. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Entonces, el Señor les está diciendo, pues ellos se preguntan, ¿no? Lo que les estaba contando, ¿cómo es posible? Vieron un milagro, pero por esas ganas de comer y de estar con Jesús por lo que Él les daba, ni se dieron cuenta a profundidad del milagro que acababa de ocurrir, que Él llegó al otro lado, no por una barca.
Y el Señor les dice en la cara, Él no tiene absolutamente ningún tapujo, le dice, ustedes me están buscando es para que les dé comida. Mire, comer es importante, eso es importante, pero trabajen no solamente por la comida que se pierde, sino por la que permanece para vida eterna. Es decir, no me sigan a mí para que les dé comida, síganme a mí porque yo les estoy indicando qué se debe hacer para obtener la vida eterna, que es lo mismo que pasa. Las iglesias que más se llenan hoy en día son aquellas iglesias que le están prometiendo a la gente casa, carro, beca y tú vas a tener toda la plata del mundo. Esas son las iglesias que más se llenan, pero las iglesias que están enseñando, tú eres un pecador, te debes arrepentir para poder recibir la vida eterna, esas iglesias sí no se llenan. Lo mismo pasaba en la época del Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. Fíjense la manera como ellos preguntan como tan despectiva. O sea, hay muchas exigencias que Dios nos pone. ¿Qué debemos hacer para poder recibir la vida eterna? ¿Cuáles son las exigencias? Y el Señor Jesús les dice, no, no es así de complicado, simplemente creer en Jesucristo. Por lo tanto, el camino para poder llegar de modo definitivo a la salvación soy yo, es Jesucristo. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? Este es el colmo, ¿no es cierto? Ya todo lo que él ha venido haciendo y están pidiendo más señales. ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Miren esto tan absurdo porque si recuerdan ustedes, es verdad que cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, Dios los alimentó con un pan caído del cielo llamado maná. Pero recuerdan ustedes que ellos criticaban, ellos hablaban, hubo un momento en que dijeron, esta basura no la queremos comer. Y ahora esta generación está diciendo, nuestros padres recibieron un milagro grandísimo de parte de Moisés. Y el Señor Jesucristo les dice, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor Jesucristo le está diciendo, mire, ¿para qué vienen a hablar del maná? Que sí era algo sobrenatural y maravilloso, pero ni siquiera sus antepasados supieron apreciar ese regalo, lo despreciaron. Como ustedes están despreciando hoy en día este pan de vida que es enviado también por el Señor Jesucristo, porque Jesús dice, yo soy el pan de la vida. Señor, les pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. ¿Por qué el Señor Jesucristo empezó a compararse con el pan que da vida? Porque las multitudes crecieron cuando Él hizo el milagro de la multiplicación de los panes. Iban por comida. Entonces, por eso el Señor Jesús empieza a hacer esa analogía con el pan. No es algo así a la loca, tiene una razón de ser hermosísima. O sea, ustedes vienen por comida. Yo soy esa comida que ustedes tanto desean, porque ustedes comen hoy un pan común y corriente y mañana van a volver a tener hambre. Pero si ustedes comen mi palabra, comen mi persona, y está hablando en sentido espiritual, van a llegar a tener vida eterna y estas cosas perecederas de este tiempo terrenal van a pasar. Es por eso que Jesús empieza a compararse con el pan, ya que ellos estaban tan ansiosos de comer pan. Todos los que el Padre me dan vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, primero está diciendo, recuerden chicos que yo estoy haciendo la voluntad de mi papá. Mi papá me dijo que viniera aquí para ofrecerles la solución y que ustedes recuperen toda esa vida perfecta que se perdió en el Génesis. Yo no rechazo a nadie porque mi papá me dijo que no rechazara a nadie. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que me vea a mí, el que vea a Jesucristo y que crea en él, tenga vida eterna. Y el regalo más grande es que yo lo voy a resucitar para vida eterna. Nunca más,
nunca más van a volver a tener hambre, ni sed, ni a sufrir, ni enfermedad, ni muerte. Eso es lo que yo les estoy ofreciendo. La única condición es que me crean en mí y crean lo que yo les digo. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo yo bajé del cielo? Recuerdan que esta porción también la habíamos visto en otro evangelio de cómo estas personas se perdieron esa bendición tan grande de haber recibido la vida eterna por estar mirando la parte superficial, las circunstancias, la parte terrenal y estar juzgando cosas totalmente materiales. Se perdieron de la vida eterna. Dejen de murmurar, replicó Jesús. El Señor siempre se daba cuenta lógicamente de todo lo que ellos murmuraban, lo decían en voz bajitica y el Señor los frenteaba, ¿no? Cara a cara les decía, dejen de murmurar. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Y estas palabras, después, cuando en los primeros años del cristianismo, los enemigos del cristianismo empezaron a decir que una de las cosas por las que perseguían al cristianismo es porque eran caníbales, que porque ellos seguían las instrucciones de un tal Jesús que les decía que tenían que comer la carne de él, pero está hablando totalmente espiritual. El que cree en mí tiene vida eterna, es lo primero que les dice el Señor. Hace su comparación con lo que ellos supuestamente les parecía tan maravilloso que era el maná que en el pasado Dios le había dado al pueblo, y él está diciendo, yo soy mucho mejor que el maná porque sus antepasados comieron maná y murieron, pero si ustedes espiritualmente hablan, comen de mi carne, esto se refiere a la crucifixión, creer que Jesucristo al morir en la cruz murió por nuestros pecados. Eso es lo que se refiere comer de mi cuerpo, creer que esa muerte resulta en nuestra resurrección y vida eterna. Jesús nos da vida y por eso él empieza, sigue diciendo, yo soy el pan que da vida. Si ustedes creen en mí, que todo lo que yo voy a hacer es por su bien. La cruz, el comer la carne significa creer que Jesús muere en esa cruz por el perdón de nuestros pecados. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Tan espirituales, ¿no? 4000 años estudiando las escrituras y ellos también pensando de una manera totalmente literal. Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Y parece que como que se estuvieran repitiendo los versículos, ¿no es cierto? Porque el Señor les dice, a no ser que nos apropiemos por la fe del valor de su muerte por nosotros en el Calvario, nunca podremos ser salvos. Comer su carne y beber su sangre significa creer en él. La importancia de la muerte de Jesucristo en la cruz. Sin la cruz no hay perdón de pecados. Sin resurrección no hay vida eterna. La cruz y la resurrección están íntimamente relacionadas. Y eso es lo que nos pide el Señor Jesucristo que creamos, que Él vino a morir por nuestros pecados y que resucitó para darnos vida eterna. No es difícil, ¿no es cierto?
Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó, ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió. Bueno, primero que todo, mucha gente seguía a Jesús. Jesús tenía muchos discípulos, seguidores, pero no todos eran verdaderos creyentes. La mayoría no eran verdaderos creyentes. Y por eso ellos dicen, esta palabra no la entendemos, no, es muy dura, que nadie nos la explica, no podemos entenderla, ¿qué vamos a hacer? Y realmente no era tanto que no la entendieran, sino que era una palabra ofensiva para ellos, porque estaba enseñándoles una visión totalmente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados desde que nacieron y de 4000 años de historia judía. Entonces, ellos no aceptaban que las cosas estuvieran cambiando. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, reiteraba nuevamente el Señor Jesucristo. Y les está diciendo, mire, ustedes se aterran de todo de lo que yo les estoy diciendo, se aterran de que yo les diga que yo bajé del cielo. Entonces, ¿qué va a pasar con ustedes cuando vean que voy a volver al sitio de donde vine? Yo les digo que vine del cielo, pues yo voy a volver nuevamente al cielo. Y como tanta gente se fue después de esto, muchos de los que los seguían dejaron de seguirlos. Fue un grupo muy pequeño, un remanente, que estuvo con él hasta el momento de la ascensión y que confirmaron con sus propios ojos que esas palabras que el Señor Jesucristo estaba diciendo, que así como él vino del cielo, iba a volver al cielo, no lo vieron en la ascensión porque ya se habían ido de su lado. Qué tristeza, ¿no? Por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos devolvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Y aquí hay algo que me encanta porque es lo mismo que estamos viendo hoy en día. Mucha gente, cuando uno los invita a la iglesia o los invita a uno a una clase o a que estudiemos la palabra de Dios, muchos en un principio se entusiasman, creen, vienen a una clase, a dos clases. Ustedes mismos lo han visto, ¿no es cierto? Este curso empezó como con 170 personas. Y en los institutos bíblicos pasa lo mismo y en las iglesias pasa lo mismo. Es mucha la gente que llega, pero es mucha la gente que en mitad de camino se va. Si al mismo Jesucristo se les fue, ese es el consuelo de nosotros, ¿no? Si al mismo Jesucristo se le achicaron los cursos, pues uno ahí tiene ese consuelo. Y Jesús le hace una pregunta a sus 12 discípulos, a los que ya había escogido, les hace una pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro, el famoso Pedro, que siempre es el que contesta, dice una cosa maravillosa porque yo también la analizo y digo, es que tiene toda la razón. Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. A veces cuando las cosas se ponen duras, porque absolutamente todos los seres humanos pasamos por tiempos problemáticos, incluyéndonos a nosotros los hijos de Dios. Es más, los hijos de Dios pasamos por más pruebas y por más momentos difíciles porque Satanás está encima de nosotros tratando de hacernos la vida a cuadritos. Entonces, a veces uno dice, como que dice uno, ay, yo como que quisiera dónde me voy, no quiero sufrir más, no quiero pasar por más pruebas, por más desierto, pero uno voltea a mirar y dice, ¿a dónde voy? La cosa está tan horrible allá afuera que uno dice, ¿cómo es posible que la gente deje de seguir a Jesucristo y se vaya a ese mundo como un hiena voraz? Se están devorando a todo el mundo. No tenemos a dónde ir porque las únicas palabras de vida eterna las da el Señor Jesucristo.
Algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos, así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Y miren esto lo que pasa tan tenaz. Los hermanos de Jesucristo, los que se criaron con él, lo que desde el momento en que ellos nacieron vieron a Jesús, porque Jesús, acuérdense que era el mayor de todos los hijos era Jesús. Y lo vieron crecer, jugaron con él, comieron con él, vieron esa vida ejemplar que siempre tuvo desde chiquito, como hijo, como hermano. Y cuando él empieza a hablar, no creen en él. Y aquí en estas palabras están es burlando, porque ellos todos se iban en combo a celebrar las fiestas a Jerusalén. Y entonces lo han oído hablar todo lo que él dice, que lo envió Dios, que es el pan que da vida. Y entonces ellos le dicen, bueno, esta es tu oportunidad, hermano, brother, esta es tu oportunidad. Va a haber muchísima gente en las fiestas. Si quieres que todo el mundo te conozca, pues ve allá para que todo el mundo te vea. Pero no se lo daban como un consejo, sino burlándose de él de manera irónica, que si quería que todo el mundo lo siguieran, pues que se iba a quedar en la casa. Por eso Jesús les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. El amor, imagínense el amor que Jesús le tendría a sus hermanos con los que creció. Y ellos estaban simplemente burlando, criticándolo, hasta les daría vergüenza ajena a veces cuando Jesús empezaba a decir todas esas palabras, ellos debían decir, ¿y qué le pasa? ¿Qué le pasa a Jesús? ¿Se acuerdan cuando José en el Antiguo Testamento también le hablaba a sus hermanos de los sueños que Dios le daba y que ellos lo odiaron? Pues aquí debió ser muy parecido. Los hermanos de Jesús también debieron tener vergüenza y rabia y lo criticaron y no creyeron en él. Y por eso Jesús les dice, mire, tranquilos, ustedes vayan, suban a la fiesta, todavía no es el tiempo en que yo me dé a conocer a todo el mundo. Dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto. Por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían, ¿dónde se habrá metido? Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían, es una buena persona, otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Entonces, fíjense en todas las opiniones que había de Jesucristo. Él se fue de incógnito, en todo caso iba a ir a la fiesta, estaba tanteando el terreno y a cumplir su ministerio, porque el ministerio de él era hablar sobre las buenas nuevas, contar que él era el Mesías y cómo a través de él se recuperaba el paraíso perdido. Y los fariseos lo estaban buscando para arrestarlo, para matarlo, y no lo encuentran entre la multitud y oyen que entre la multitud están hablando. Algunos dicen, sí, él es una buena persona. Otros no creen para nada en él, creen que es un timador. Pero otros sí creían que él era el Cristo. Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzó a enseñar. Los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó este tantos conocimientos sin haber estudiado? Fíjense que después de un tiempito, en la mitad de la fiesta, él empezó a enseñar en pleno templo. Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. No les ha dado Moisés la ley a ustedes, sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme? El Señor los enfrenta en pleno templo. Está todo el pueblo reunido porque están en unas fiestas. Está todo el pueblo reunido y están oyendo la discusión que está teniendo el Señor Jesucristo con los sacerdotes, con los fariseos, y les está diciendo lo que ellos siempre murmuraban en lo oculto de que querían arrestarlo, de que querían matarlos. Jesucristo sí
frente a frente les dice, ¿por qué me quieren matar? No les da a Moisés la ley a ustedes, sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme? Y miren lo que les dicen los fariseos. Estás endemoniado, contestó la multitud. ¿Quién quiere matarte? Hice un milagro y todos ustedes han quedado asombrados. Por eso Moisés les dio la circuncisión que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas, y aún en sábado la practican. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. O sea, toda la discusión y todo el problema de que los fariseos empezaran a perseguir a Jesús fue porque él empezó a sanar en sábado. Y fíjense que cuando él los enfrenta diciéndole por qué lo quieren matar, ellos enseguida le voltean la torta y dicen, estás endemoniado, aquí nadie te quiere matar. Cuando sabemos, nos consta a nosotros, ¿no? Que han estado murmurando para matarlos. Y todo comenzó por eso, porque Jesús sanaba en el día de reposo. Y les dice, pero qué tanto problema que yo haga el bien en día de reposo si ustedes por cumplir la ley de Moisés también hacen cosas en el día de reposo, como por ejemplo circuncidar. Si ellos no fueran hipócritas, se darían cuenta que tampoco pudieran circuncidar en el día sábado, pero ellos lo hacían. Y qué mejor, ya ustedes los están sanando. Circuncidar era un pacto que había entre Dios y la nación de Israel, algo espiritual. Entonces Jesús les dice, si ustedes hacen eso, que es para traer sanidad espiritual, pues yo hago todo el completo, también les traigo sanidad física, algo muy lógico. Algunos de los que vivían en Jerusalén comentaban, ¿no es este al que quieren matar? Ahí está hablando abiertamente y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades se han convencido de que es el Cristo? Imagínense la confusión entre el pueblo, porque el pueblo seguía a los sacerdotes, ellos eran sus mentores, ellos eran los que les enseñaban que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Cristo, y ellos se dan cuenta de que este personaje Jesús era el Mesías y estaban confundidos porque los maestros de la ley no lo aceptaban y llegó el momento en que como ellos vivían pregonando que iban a matarlo y nada que lo mataban, entonces ahí estaban diciendo, ¿será que por fin creyeron que Jesús es el Mesías? Nosotros sabemos de dónde viene este hombre, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá su procedencia. Y esto es mentira, esto es falso, porque en las profecías sí se habla de manera clara de dónde iba a venir el Mesías. ¿Se acuerdan que en las profecías se hablaba que iban a ser en Belén y muchas otras características, otras cosas? Entonces sí se sabía de dónde iba a venir. Por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó, con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo, no he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque vengo de parte suya y él mismo me ha enviado. Recuerden que las personas le decían a Jesús, Jesús de Nazaret, y ellos pensaban que Jesús había nacido en Nazaret. Y por eso los que conocían un poquito más de las profecías, pues como que no les cuadraba el asunto, ¿no? De que el Mesías entonces no pudiera ser él. Pero si hubieran investigado un poquito más, pues lo hubieran corroborado. Entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su hora. O sea, el poder de Jesús era tan grande que ellos, aunque quisieran arrestarlo, quedaban paralizados porque todavía no había llegado la hora. Con todo, muchos dentro de la multitud creyeron en él y decían, cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre? O sea, no es posible que este no sea el Cristo con todas las señales que ha hecho. No es posible que venga otro que haga cosas mayores. Este tiene que ser el Cristo. Los fariseos oyeron a la multitud que murmuraban estas cosas acerca de él y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron unos guardias del templo para arrestarlo. O sea, los fariseos ya estaban asustadísimos, dijeron, no, ya el pueblo está creyendo y si el pueblo cree que él es el Mesías van a dejar de seguirnos a nosotros y la vida que nosotros llevamos de lujos, de respeto, se nos va a acabar. Ese era el susto de los fariseos. Entonces mandan a unos soldados. Acuérdense que Roma tenía ahí soldados y mandan a unos guardianes especiales del templo para que arresten a Jesús. Entonces ahí sí, ellos mismos no pudieron hacer nada, entonces mandan a unos guardias, a unos soldados para que lo arresten. Mientras tanto, Jesús sigue hablando con el pueblo. Voy a estar con ustedes un poco más de tiempo, afirmó Jesús, y luego volveré al que me envió. Ya está claro que el Señor les ha dicho que el que lo envió a él fue Dios.
Me buscarán, pero no me encontrarán, porque a donde yo esté no podrán ustedes llegar en el cielo. ¿Y a dónde piensa irse que no podamos encontrarlo? Comentaban entre sí los judíos. ¿Será que piensa ir a nuestra gente dispersa entre las naciones para enseñar a los griegos? ¿Qué quiso decir con eso de que me buscarán pero no me encontrarán? Y a donde yo esté no podrán ustedes llegar. No entendía nada de lo que el Señor Jesús decía. Y ellos pensaban que Jesús estaba diciendo que de pronto iba a salir de la zona de Galilea e irse a otras regiones donde habían judíos dispersos, en ciudades de Grecia. Pero el Señor Jesucristo no se estaba refiriendo a nada de eso, sino se estaba refiriendo a volver con su Padre en el cielo. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Miren que entonces ya el Señor cambia la analogía, ya no les sigue hablando del pan, pues después de tanto pan hay que beber algo, ¿no es cierto? Porque uno se atora, perdón. Entonces ahora el Señor Jesús empieza a decirles que Él es el agua que da vida. Y el que tiene sed, otra de las condiciones humanas que no podemos pasar por alto, ¿no es cierto? Tener hambre, y Él se ofrece como el hambre que da, como la comida que da vida, y tener sed, y Él se ofrece, el sed da como el agua que da vida. Y por eso les dice, vengan a mí. Pero en este punto está hablando específicamente del Espíritu Santo. Ahora, si a Jesús no le habían entendido todavía que Él era Dios, Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, mucho menos le iban a entender que iba a haber una tercera persona. Un solo Dios, pero tres personas. Al primero, a Dios Padre, lo conocían muy bien porque estaba reflejado en todo el Antiguo Testamento. La segunda persona, el Hijo, se estaba manifestando en ese momento, les estaba hablando, pero él hasta ahora les estaba dando una puntadita de la tercera persona. Mucho menos iban a entender esto, pero ya el Señor Jesús les estaba hablando y ahí se completa la Trinidad en pleno. Y este estudio es muy hermoso porque es que de una manera muy paulatina, en la Biblia se compenetra toda la Trinidad. Todo el Antiguo Testamento habla de Dios Padre, los evangelios hablan de Jesucristo, la segunda persona, y cuando veamos el libro de los Hechos, entra en pleno la tercera persona, el Espíritu Santo. Eso va a ser hermoso. Estoy con unas ganas de entrar a los Hechos de los Apóstoles, el siguiente libro que sigue de Juan. Al oír sus palabras, algunos dentro de la multitud decían, verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban, es el Cristo, pero otros objetaban, ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? O sea, todavía seguían con la región. ¿Acaso no dice la escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Ah, ellos sí conocían las escrituras. Por causa de Jesús, la gente estaba dividida. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Imagínense en qué tiempos tan convulsionados cuando estuvo Jesús aquí en la tierra, en ese sitio geográfico, ¿no es cierto? Está peor, bueno, no hablemos de política. Tiempos muy difíciles. No se ponían de acuerdo, había una división. Algunos decían, verdaderamente este es un profeta, otros decían, es el Cristo. Pero ellos se preguntaban, y mire que estos que se preguntaban, no puede ser el Cristo porque él viene de Galilea y las escrituras dicen que el Cristo va a nacer en Belén. Si ellos hubieran investigado más, hubieran corroborado que Jesucristo realmente había nacido en Belén. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos. ¿Recuerdan que unos versículos atrás los fariseos mandaron a unos guardas del templo para que arrestaran a Jesús? Pues aquí ellos regresan. Quienes los interrogaron, ¿se puede saber por qué no lo han traído? O sea, los soldados fueron donde Jesús, pero regresaron sin Jesús. Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso han creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. A mí esto me da mucha risa. Los fariseos mandan a los soldados, la autoridad
con toda su fuerza, con todo su poder, sus armas y el respeto que le deben dar a la autoridad, van donde Jesús para arrestarlo. Y los otros llegan con las manos vacías y cuando los interrogan les dicen, ay, pero es que él habla muy bonito. Y entonces los fariseos le dicen, pero ustedes tan brutos, se dejaron engañar como todo el pueblo. Mire, nosotros que somos los maestros de la ley, que nos conocemos las escrituras sagradas, nosotros no hemos creído en él, porque él no es, los ignorantes son los que creen en él. Y están furiosos, pero los soldados también le creyeron a Jesucristo. Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Nicodemo, recuerdan que Jesús le habló sobre el nuevo nacimiento, ya era totalmente un discípulo del Señor Jesucristo y trata de defenderlo. Pero mire lo que le dicen sus compañeros. ¿No eres tú también de Galilea? Protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Entonces todos se fueron a casa. Además, esa excusa que dan, porque qué importa que de Galilea no hubiera salido un profeta. Si fuera la primera vez que saliera un profeta, pues no habría habido ningún problema. Pero entonces definitivamente ellos no cedían. Ellos tomaron la decisión de no creer y todos se fueron a su casa. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Jesús no se fue a descansar. Después de tener esos días tan turbulentos, él se va a llenar su barrita de energía, a orar, a hablar con papá. Y ora toda la noche porque dice, al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Esta historia es muy conocida y es una historia bellísima, ¿no es cierto? Ya vimos cómo Jesús se va toda la noche a orar, a prepararse porque al otro día tiene un episodio bien fuerte y llega nuevamente al templo. Él no se va a un bosque, no se va a una montaña escondida, sino directamente en el templo y desde muy tempranito empieza a enseñar. La gente ya está ahí esperándolo porque está ávida de recibir ese pan, esa agua que les da vida eterna. Cuando ¡pum! En medio de la enseñanza se oye una gritería, una multitud, ¡ah! Y traen a una mujer. Aquí en el cuadro está como muy vestida la mujer, pero que debía estar como semidesnuda, ¿no es cierto? Y la tiran ahí en medio. Los fariseos anhelaban inducir al Señor Jesús a que dijese algo erróneo para poder tener de qué acusarle. Fue la única razón por la cual llevaron a la mujer. Entonces, la acusación de adulterio indudablemente era cierta. O sea, sí estaba en adulterio. Pero aquí la pregunta del millón es, ¿y dónde estaba el hombre? La ley de Moisés sí decía que cuando se encontraban en adulterio a la pareja, el castigo era apedrearlos. Pero aquí llevan solamente a la mujer. Demasiadas veces se ha castigado a las mujeres mientras que los hombres culpables han sido dejados libres. Entonces aquí primer error craso. ¿Por qué llevan solo a la mujer? Cuando Jesús, pues que estaba enseñando tranquilo, oye semejante bulla, pues él se voltea con toda su calma y con todo su amor. La trampa quedaba ahora clara. Querían que el Señor contradijese la ley de Moisés, porque la ley decía que había que apedrearla. Entonces, si él la dejaba libre a la mujer, entonces lo iban a acusar de no cumplir con la ley de Moisés y el pueblo pues no lo iba a seguir, porque acuérdense que para ellos la ley de Moisés era lo que más ellos respetaban. Entonces, si Jesús la dejaba libre,
contradecía la ley de Moisés y perdía. Pero si Jesús decía que la mataran, pues iban a decir que qué poca misericordia, y sobre todo él se iba a ver en un problema con el Imperio Romano, porque los únicos que tenían el poder de otorgar el permiso para matar a alguien eran los romanos. Entonces, cualquiera de las dos perdía. Si tenían éxito, podrían volver al pueblo en contra de él porque la ley mandaba apedrear a los adúlteros. Entonces, Jesús, en vez de pararse y con orgullo, con todo ímpetu, pues trancarlos, miren lo que hace Jesús. Humildemente se inclina, baja la cabeza, se pone en una posición más baja que ellos, lo que los obliga a ellos a seguirlo con sus ojos. Cuando Jesús baja, todas las personas que están al frente de él, los fariseos, los maestros de la ley, bajan para ver Jesús qué está haciendo, y nos dice que Jesús empieza a escribir en el suelo. Primero, esto nos muestra que Jesús escribía, porque muchas personas también enseñan que estos judíos, los apóstoles y todos, y Jesús eran analfabetas, y era mentira, ellos todos sabían leer y escribir, y Jesús empieza a escribir. No hay nada en la Biblia que nos pueda asegurar al 100% qué estaba escribiendo Jesús. La Biblia no nos lo dice al 100%, pero por las cosas que pasaron después, muchos teólogos y eruditos dicen que lo más posible era que el Señor Jesucristo empezara a escribir los pecados de todas las personas que estaban en primera fila, es decir, de los fariseos y de los maestros de la ley. Él, de una manera muy calmada, empezó a escribir: fulanito, robaste del templo de Jerusalén; fulanito, le fuiste infiel a tu esposa. Y todos los que estaban en primera fila, como el Señor bajó, bajaron su mirada y empezaron a ver lo que el Señor estaba escribiendo. ¿Por qué llegan a esa conclusión? Porque el Señor, entonces, después de escribir un poquito, de escribir algunas frases, ahí sí se levanta con toda autoridad y les dice: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces dice las Escrituras que todos, porque el Señor Jesús dice esto: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, pero inmediatamente volvió nuevamente a agacharse y siguió escribiendo. Miren que esta frase que el Señor dice: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, este versículo no está excusando el pecado, lo que hace es condenar a los culpables aunque nunca hayan sido descubiertos. O sea, les está diciendo a los fariseos, les está diciendo: ustedes también tienen pecados, sino que nadie se ha dado cuenta de sus pecados, pero yo sí, porque el Señor Jesucristo siguió escribiendo en la arena. Y dice las Escrituras que todos, empezando por los más viejos, es decir, los que tenían más pecados acumulados, vieron reflejados en esa escritura en la tierra su vida pecaminosa, y por eso no se atrevieron a tirar la piedra, sino que poco a poco se fueron yendo, desde el más anciano hasta el más joven. El Señor Jesús les mostró sus vidas llenas de pecados. Y le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. ¿Se imaginan el susto de esa mujer con el corazón a mil? Nadie, Señor. Y Jesús le dice: yo tampoco te condeno. Vete, pero no vuelvas a pecar. El Señor siempre trae sanidad, pero advierte que no vuelvan a pecar. Chicos, y aquí con esta bellísima historia vamos a dejar entonces en el día de hoy. Espero que es una porción que es bien densa, que es bien profunda. Espero que la hayan comprendido, pero ustedes saben que nosotros tenemos que leer y releer la palabra de Dios para cada vez entenderla un poco más. Entonces, no siendo más con esta porción, Dios mediante, nos vemos dentro de 8 días. Espero que tengan una linda semana, que Dios los bendiga, bendiciones.